La nieve azotaba el callejón mientras una niña pobre se arrodillaba junto a una pequeña criatura, temblando de frío, su aliento convirtiéndose en niebla. «Eres demasiado pequeña para este frío», susurró, envolviendo el único abrigo que poseía alrededor de la niña. No sabía que la pequeña pertenecía a un millonario, ni que ese silencioso acto cambiaría todo lo que vendría después. La nieve se presionaba contra las paredes de cristal de la torre como una acusación silenciosa, copos gruesos deslizándose hacia abajo como si la ciudad misma intentara ralentizar el tiempo. Adentro, muy por encima de las calles heladas de Boston, la sala de conferencias brillaba con luz cálida y confianza serena. Madera pulida, sillas de cuero, una larga mesa adornada con portafolios, contratos y copas de cristal esperando pacientemente en hielo. Era la sala donde se tomaban decisiones que movían mercados y transformaban vidas, generalmente muy lejos de quienes más las sentirían. Ethan Cole estaba sentado a la cabecera de la mesa, manos entrelazadas, postura perfecta. Los banqueros hablaban en tonos mesurados. Los abogados asentían, bolígrafos suspendidos. Frente a él, un ejecutivo europeo sonreía apenas, saboreando ya el triunfo de una fusión de varios miles de millones que había tardado meses en orquestar. El acuerdo era todo lo que la Junta quería, todo lo que los titulares celebrarían al día siguiente. Eisen escuchaba, asentía en los momentos correctos, firmaba donde las pestañas le indicaban. Desde afuera, lucía exactamente como el hombre en que se había entrenado para ser, decidido, sereno, intocable. Pero por dentro, no sentía nada. Su teléfono vibró una vez junto a su mano. Una foto iluminó la pantalla por medio segundo antes de que lo colocara boca abajo. Isabella, su hija de 4 años, envuelta en un esponjoso abrigo blanco en el vestíbulo de abajo, sus mejillas enrojecidas por la impaciencia. Papá dijo 5 minutos, había insistido. 5 minutos ya se habían convertido en 20. Solo una llamada más, dijo Eisen automáticamente cuando el presidente se inclinó con una pregunta discreta. No se daba cuenta de cuántas veces decía eso a juntas, asistentes y a su hija. Abajo, el vestíbulo estaba más tranquilo. Los invitados de la gala ya se habían dispersado en autos esperando, las risas disolviéndose en la nieve. Isabella estaba sentada en un banco de terciopelo junto a su niñera, las piernas balanceándose, las botas sin tocar del todo el piso de mármol. Afuera de las puertas de cristal, algo cruzó velozmente entre el blanco borroso. Un pequeño gato gris, rápido y curioso, la cola moviéndose como un signo de interrogación. Isabella se deslizó del banco antes de que la niñera lo notara. El gato se detuvo, miró atrás y volvió a correr. Risas burbujeaban en su pecho mientras empujaba la puerta giratoria, su delgado abrigo de fiesta apenas abrochado. El frío se abalanzó sobre ella, agudo y sorprendente. Siguió al gato más allá de las brillantes luces de entrada, más allá del coche, adentrándose en una calle lateral estrecha donde el viento era más fuerte y la ciudad de repente se sentía muy grande. El gato desapareció. La calle era más oscura aquí. Las farolas más espaciadas. La nieve se acumulaba irregularmente a lo largo del bordillo y el viento se colaba bajo las mangas de Isabella, robando el calor de sus pequeños brazos. Dio un giro lento, el aliento saliendo en pequeñas nubes. El edificio del que había salido lucía diferente desde este ángulo, más alto, más frío, desconocido. Sus labios comenzaron a temblar. Papá, llamó suavemente al principio, luego más fuerte. La palabra desapareció en el viento. Detrás de un contenedor a unos metros, Nora observaba. Había aprendido donde el viento cortaba más y donde te perdonaba lo suficiente para sobrevivir. Con 8 años y sin hogar, estaba sentada con las rodillas apretadas contra el pecho, envuelta en un abrigo marrón grande que alguna vez perteneció a alguien mucho más grande que ella. El abrigo estaba deshilachado en los puños, la cremallera obstinada, pero conservaba el calor. Era lo único que se interponía entre ella y el frío que gustaba de colarse en los huesos y quedarse. Nora escuchó el llanto y lo reconoció al instante.
No era el sonido del hambre o la ira, sino el miedo, el tipo que hacía que el pecho se sintiera hueco. Se puso de pie, sus botas crujiendo suavemente en la nieve, y se adentró en la tenue luz. La niñita frente a ella temblaba, los ojos brillosos de lágrimas, las manos ya con un tinte azulado. Nora no vaciló. Se arrodilló, desabrochó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de los pequeños hombros de Isabella, subiéndolo hasta rozarle el mentón. El abrigo la engulló por completo, las mangas colgando más allá de sus manos. Isabella la miró, confundida, asustada. «No te preocupes», susurró Nora, con una voz firme de una manera en que ningún niño debería necesitar serlo. «El frío es pesado, pero estoy acostumbrada a cargarlo. Eres demasiado pequeña para este peso». Mientras acomodaba el abrigo, algo se deslizó del bolsillo interior y cayó entre ellas. Un papel de prescripción arrugado, los bordes suaves con la edad. La mano enguantada de Isabella lo tomó instintivamente, el papel doblándose en su palma mientras se aferraba más fuerte al abrigo. Sin pensarlo realmente, Isabella guardó el pequeño papel de vuelta en el bolsillo interior del abrigo, como un niño que esconde algo precioso sin saber bien por qué. Y se aferró al calor prestado como si fuera una promesa. Nora no lo notó. Ya estaba explorando la calle con la mirada, escuchando pasos, voces, el sonido de la ayuda que a veces llegaba y a veces no. Un grito cortó el viento. «Ahí estás». Un guardia de seguridad corrió hacia ellas, el radio crepitando. El alivio inundó el rostro de Isabella mientras él la alzaba, envolviendo su propio abrigo alrededor de ella además del que ya llevaba. En el movimiento repentino, Nora retrocedió, el corazón acelerado. Había aprendido cuándo desaparecer. Para cuando el guardia se volvió para agradecerle, ella ya se retiraba hacia las sombras, los brazos desnudos abrazando su delgada figura mientras el frío regresaba, cruel e inmediato. Las sirenas aullaban a lo lejos. El guardia cargó a Isabella hacia la ambulancia, su pequeño cuerpo estremeciéndose contra él. La nieve arremolinaba con más fuerza, bailando bajo el farol. Al otro lado del callejón, Nora se alejaba a tropiezos, el aliento saliendo en nubes irregulares, la piel ardiendo como si estuviera en llamas. Apretó los brazos alrededor de sí misma y siguió caminando, cada paso más pesado que el anterior, hasta que la noche la engulló por completo. Muy arriba, en una sala llena de calidez, dinero y palabras cuidadosas, Ethan Cole finalmente miró su teléfono de nuevo, y el mundo que creía controlar comenzó a fracturarse. Para cuando Nora llegó a los escalones del hospital público, el frío había dejado de sentirse agudo. Así fue como supo que algo estaba mal. El dolor en sus dedos se apagó en un extraño entumecimiento, las piernas pesadas, como si caminara por agua en lugar de nieve. Las puertas de cristal surgían adelante, brillantes y borrosas, y se concentró en ellas como había aprendido a concentrarse en los faroles durante las largas noches. Un paso, luego otro. No pienses, no pares. Sus botas resbalaron en el último escalón. Intentó agarrar el pasamanos, falló, y el mundo se inclinó de lado. La nieve besó su mejilla cuando cayó, y luego solo hubo oscuridad. Una voz la cortó. Luego manos fuertes y expertas que la levantaron, pidiendo una camilla, mantas calientes, un médico. La sala de urgencias la engulló en una ráfaga de luz y movimiento. Alguien le quitó el suéter mojado. Otro la envolvió en capas de calor que hicieron que su piel ardiera dolorosamente de vuelta a la vida. Una enfermera le arropó con aire cálido de una lámpara zumbante, murmurando palabras tranquilizadoras que Nora apenas escuchó. «Cariño», dijo un médico suavemente, agachándose para quedar a su nivel. «¿Puedes decirme dónde están tus padres?» Nora forzó los ojos a abrirse. La sala daba vueltas. Sus dientes castañearon una vez antes de que los apretara. Había aprendido muy pronto que decir la verdad podía empeorar las cosas. La verdad traía preguntas. Las preguntas traían hombres de uniforme. Los hombres de uniforme traían a Mark.
Así que eligió lo otro, lo que mantenía a la gente tranquila. Estoy bien, susurró. Solo estoy descansando aquí esta noche. Su respiración vaciló, pero siguió. Mi mamá estará bien cuando su corazón deje de doler. El médico parpadeó, la confusión cruzando su rostro. ¿El corazón de tu mamá? Se incorporó, asintiendo lentamente. Está bien, te cuidaremos. Mientras las enfermeras revisaban sus bolsillos buscando identificación, las manos regresaron vacías. Sin mochila, sin abrigo, sin papeles. Solo una niña delgada con los dedos azules y una historia que no cuadraba del todo. La registraron como menor en apuros y, siguiendo el protocolo, buscaron registros anteriores. Nora había estado allí antes, 2 veces, ambas por exposición a lesiones menores. Bajo contacto de emergencia había un nombre que hizo suspirar suavemente a la recepcionista, Mark Danner. Al otro lado del pasillo, separada solo por una cortina y unos metros de linóleo, Claire Hale yacía recostada contra almohadas rígidas y blancas, una mano presionada contra el pecho. Su corazón revoloteaba en su caja torácica como un pájaro atrapado, impredecible y agotador. Había perdido sus últimas 2 citas con cardiología, no porque no quisiera ayuda, sino porque quererla no hacía aparecer el pasaje del autobús ni pausar el alquiler. Esta noche, el dolor se había vuelto tan agudo que incluso ella no pudo ignorarlo. Escuchó voces elevadas cerca de la estación de enfermeras, y luego el chirrido de una camilla pasando, un pequeño cuerpo envuelto en mantas, una familiar caída de cabello oscuro sobre piel pálida. La respiración de Claire se cortó dolorosamente en la garganta. Nora, croó, intentando girar las piernas fuera de la cama. El esfuerzo le envió un rayo de dolor por el pecho y se desplomó de vuelta con un jadeo. Un guardia de seguridad pasó en ese momento, de hombros anchos, su placa captando la luz. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. El corazón acelerado, la respiración entrecortada, los dedos arañando las sábanas como para anclar. Por un momento estuvo segura de que era él, o la policía, o ambos, viniendo a llevarse a su hija porque ella no había sido suficientemente fuerte, suficientemente valiente, suficientemente sana. Por favor, susurró, lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Esta noche no. Ya no puedo correr más. Una enfermera se apresuró a su lado, posando una mano tranquilizadora en su brazo. «¿Está segura?», dijo suavemente. «Está en el hospital. Solo respire». Claire asintió, la vergüenza inundándola incluso mientras el miedo persistía. Giró el rostro hacia la pared, mordiéndose un sollozo. Se había prometido a sí misma que protegería a Nora. Se había prometido que no dejaría que su hija pagara por su corazón roto. Y sin embargo aquí estaban las dos de nuevo, rodeadas de extraños, sus vidas equilibradas sobre trámites y procedimientos. En la estación de enfermeras, sonó un teléfono. La recepcionista miró la pantalla, dudó, y luego contestó. «Señor Dane, le llama Boston General. Llamamos respecto a su hijastra». Al otro lado de la línea, Mark escuchó, la mandíbula apretándose, no de preocupación sino de irritación. Había pasado la noche caminando de un lado a otro, maldiciendo el frío. Maldiciendo a la niña que no había regresado cuando debía. Sin abrigo no había compasión en las esquinas. Sin compasión no había dinero. «¿Dónde está?», espetó. «Iré a buscarla». La recepcionista dio las indicaciones, sin darse cuenta del peso que llevaban esas palabras. De vuelta en la bahía con cortina de Nora, la lámpara calefactora zumbaba constantemente. Sus temblores amainaron, pero el sueño se negaba a venir. Incluso semiconsciente, sentía que algo se acercaba. Giró el rostro hacia la pared, encogiéndose sobre sí misma en la cama estrecha, buscando instintivamente un rincón que no estaba. En algún lugar del edificio, puertas se abrían y cerraban,
pasos resonaban y el hospital, brillante y ocupado, comenzó a sentirse muy pequeño. Afuera, la nieve seguía cayendo, indiferente a lo que le arrebataba a quienes no podían permitirse perder más. La llamada de seguridad llegó a Isen antes de que la tinta en la última firma se hubiera secado. Una sola mirada a las palabras "tu hija" en la pantalla despojó a la sala de oxígeno y la fusión, los europeos, los titulares que esperaban. Todo se redujo a nada. Viajó con los paramédicos durante el traslado, una mano sobre el pequeño brazo de Isabella, y no la soltó hasta que la llevaron al hospital infantil que su empresa ayudaba a financiar. Isabella despertó al calor primero. No el calor vago y flotante de los sueños, sino el tipo sólido y envolvente que se arropaba alrededor de sus hombros y la mantenía quieta. Parpadeó contra las brillantes luces del techo de la habitación privada del hospital infantil, confundida, su aliento saliendo en un pequeño suspiro. Algo pesado descansaba sobre su pecho. Cuando intentó mover los brazos, la tela engulló sus manos. El abrigo. Recordó el rostro de la niña antes de recordar el frío. La manera en que sus ojos habían parecido firmes, incluso mientras sus manos temblaban, la manera en que había sonreído como si esto fuera lo más ordinario del mundo. Isabella enrolló los dedos en el grueso forro y giró la cabeza hacia la silla junto a la cama. Ethan Cole estaba allí, la chaqueta del traje colgando en el respaldo, la corbata aflojada, el cabello ligeramente desordenado por primera vez en años. Había llegado directamente de la torre, directo del acuerdo que había dejado a medias, con el corazón aún acelerado, con la imagen de su hija siendo llevada por la nieve. «Papá», murmuró Isabella. Él estuvo a su lado al instante. «Hola, cariño». Su mano encontró su cabello, cálida y firme. «Me asustaste». Ella asintió solemnemente, luego levantó el borde del abrigo con esfuerzo. Ella me dio su calidez, dijo, la voz todavía espesa de sueño. Estaba temblando, pero sonrió. Algo se apretó en el pecho de Isen. Asintió, incapaz de hablar por un momento. Hiciste muy bien en dejarla ayudarte. Una enfermera entró silenciosamente, portapapeles en mano. Está estable ahora, dijo. La mantendremos esta noche en observación. Mientras la enfermera ajustaba los monitores, Isen extendió la mano distraídamente y alisó el abrigo donde se arrugaba cerca de las rodillas de Isabella. Sus dedos rozaron papel. Frunció el ceño, luego levantó el borde del abrigo. Un pequeño papel arrugado cayó sobre las sábanas blancas. Lo recogió. Era viejo, los bordes suavizados de tanto doblarse y desdoblarse. Una receta, medicación para el corazón. El nombre impreso en la parte superior lo hizo leerlo 2 veces. Claire Hall. Debajo, una dirección de clínica comunitaria, sin número de seguro, sin fecha de renovación. Isen miró el papel más tiempo de lo necesario, el mundo a su alrededor reduciéndose. No sabía por qué su pulso se aceleraba, solo que lo hacía. Esto no era aleatorio. Esto no era solo una historia sobre una niña perdida y una forastera amable. Este papel había vivido en ese abrigo porque importaba a alguien, porque era lo suficientemente importante para mantenerlo cerca incluso mientras dormía en la calle. Isabella lo observó. Ese también es de ella, dijo con seriedad. Lo dejó caer. Lo sé, respondió Isen suavemente, doblando el papel y deslizándolo en su cartera. Me aseguraré de que le llegue. Salió al pasillo y llamó a su asistente, la voz baja y urgente. Necesito que investigues algo discretamente, dijo. Un nombre, Clark Hill. Revisa registros públicos, visitas a clínicas, cualquier cosa vinculada a esa dirección. Y lo necesito ahora. No esperó preguntas. 1 hora después, Isen conducía por la nieve, las manos apretadas en el volante. La ciudad pasaba borrosa mientras la voz de su asistente llenaba el auto por el altavoz. Hay múltiples visitas a urgencias bajo ese nombre, dijo. Consultas de cardiología pública perdidas.
Hay una nota sobre una menor asociada a ella. Nora Hall. Nora. El nombre aterrizó con peso. La clínica estaba en una esquina cansada, sus ventanas oscuras excepto por una sola luz fluorescente detrás del mostrador. Isen estacionó torcido y entró, sacudiendo la nieve de su abrigo. Una recepcionista levantó la vista, la irritación cruzando su rostro ante la interrupción tardía. «Estamos cerrados», comenzó. «Una niña salvó a mi hija esta noche», dijo Isen, las palabras saliendo antes de poder pulirlas. «Creo que su madre es una de sus pacientes. Necesito saber si están bien». Algo en su voz, el miedo despojado por el agotamiento, cortó su molestia. Lo estudió por un momento, luego suspiró y se volvió a su computadora. Nombre, Clark Hale. Sus dedos se pausaron. «Sí», dijo lentamente. «Ha estado aquí demasiadas veces». Hizo clic de nuevo, los ojos entrecerrados ante la pantalla. «Está en Boston General ahora mismo. Sala cardiológica. Y su hija también está registrada. Nora, hipotermia». El aliento de Isen lo abandonó de golpe. «Gracias», dijo, ya retrocediendo hacia la puerta. Boston General era más ruidoso y más rudo que el hospital infantil, menos cristal y quietud, más linóleo y urgencia. Isen se movió por él con determinación, guiado por indicaciones y un creciente sentido de que cada segundo importaba. Encontró el piso, luego el número de bahía, luego se detuvo en seco. A través del cristal la vio. Nora yacía acurrucada de lado en una cama que parecía demasiado grande para ella. El cabello oscuro pegado a la frente con sudor. Un suero estaba pegado a su pequeña mano, el plástico crudo contra su piel. A pesar de las mantas apiladas en lo alto, sus hombros todavía se agitaban de vez en cuando, como si su cuerpo no hubiera aceptado del todo que el frío había desaparecido. Isen se acercó más, apoyando la palma contra el cristal. Pensó en Isabella envuelta en ese abrigo. Pensó en la manera en que Nora había sonreído de todos modos. Pensó en la receta doblada en su cartera, en las citas perdidas, en la manera en que algunas personas aprendían a cargar cosas pesadas demasiado joven. Una enfermera lo notó demorando. «¿Familia?», preguntó suavemente. «No», dijo Isen después de un momento. «Pero le debo la vida de mi hija». La enfermera siguió su mirada, luego asintió una vez, entendiendo más de lo que él había dicho. «Está estable ahora», ofreció en voz baja. «Su madre también está aquí, al final del pasillo». Isen no se movió de inmediato. Observó los dedos de Nora agitarse en su sueño, como si todavía estuviera alcanzando algo que no estaba allí. «Eres la razón por la que mi pequeña está viva», murmuró, las palabras solo para él y la niña detrás del cristal. Por primera vez esa noche, la fusión no importaba. La junta no importaba. Lo único que importaba era la delgada línea entre el calor y el frío, y la niña que la había cruzado por otra persona. Mark Dan entró al hospital como si tuviera todo el derecho de estar allí. Sus botas dejaban rastros de nieve sucia en el linóleo, y su abrigo pesado aún olía ligeramente a humo de cigarrillo. No se registró en el mostrador de recepción. No pidió indicaciones. No preguntó si Nora estaba bien. Ya sabía dónde estaba porque lo habían llamado. Lo habían llamado como siempre lo hacían, porque los registros todavía listaban su nombre como su tutor legal. Y eso significaba que sin importar lo que hubiera hecho, sin importar a dónde hubiera huido, ella todavía le pertenecía. Al menos eso es lo que él creía. Divisó a una enfermera en el pasillo y ladró, habitación 219. Ella vaciló, luego asintió. Su paso no disminuyó. La ira emanaba de él en oleadas. No el tipo nacido de la preocupación, sino el que se inmera cuando algo que uno posee tiene la audacia de desaparecer. Clare lo vio antes de que él hablara. Su monitor cardíaco se disparó. Acababa de empezar a adormecerse en un sueño ligero y doloroso cuando la sombra de su figura oscureció la cortina.
Su cuerpo recordó antes que su mente, los pulmones comprimiéndose, los músculos tensándose, las manos temblando contra las sábanas almidonadas. Intentó llamar ayuda, pero su voz se agrietó a mitad de camino hacia la garganta. Mark apartó la cortina y la miró fijamente, los ojos duros. ¿Dónde está?, espetó. Sabes muy bien lo que se suponía que debía estar haciendo anoche. Clare se hundió en la cama. Por favor, Mark. No aquí. Nora es solo una niña. Es mi responsabilidad, gruñó. Se suponía que estaría en la esquina junto a la cafetería, no congelándose en un hospital. ¿Crees que los abrigos crecen en los árboles? ¿Crees que estoy hecho de dinero? Se acercó, bajando la voz pero no su ira. Has estado blanda desde que tu corazón empezó a fallar. Te dije que si no podías trabajar, ella tendría que hacerlo. Ese es el trato. Yo te alimento, ella se gana lo suyo. ¿Crees que algún extraño te cuidará cuando te desmayes? ¿Crees que este lugar reparte caridad? Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas. Sacudió la cabeza, no en discusión, sino en vergüenza. No llores ahora, se burló él. Deberías haber pensado en eso antes de dejarla escapar. ¿Crees que alguien va a creer que no robó ese abrigo que regaló? Al otro lado del pasillo, Isen había estado hablando tranquilamente con la trabajadora social. Era joven, alerta, portapapeles en mano. Discutían los registros de Clare, el expediente de Nora y los protocolos de protección de emergencia que podrían activar si las cosas empeoraban. Y luego Isen escuchó el nombre de Nora, escuchó el filo agudo en la voz de un hombre, escuchó el temblor en la respuesta de una mujer. Se giró. La trabajadora social siguió su mirada. Juntos se acercaron a la habitación con cortina. Al acercarse, vieron la mano de Mark cerrarse alrededor del antebrazo de Clare, apretado, no para apoyar sino para poseer. Isen no vaciló. Dio un paso al espacio entre ellos, el cuerpo tranquilo, la mandíbula firme. Clare jadeó cuando lo vio. Mark levantó la vista y frunció el ceño. ¿Quién demonios eres tú? Isen no respondió de inmediato. No elevó la voz. No creó una escena. Simplemente se quedó de pie, bloqueando el espacio entre Mark y Clare con la compostura tranquila y peligrosa de un hombre que había pasado décadas liderando salas llenas de depredadores. Eras dueño de su miedo, dijo Isen, la voz baja. Pero no eres dueño de su futuro. Mark parpadeó, sorprendido por el tono más que por las palabras. ¿Qué? Retrocede, dijo Isen, sin moverse. O piérdelo todo. El aire en la habitación cambió. La trabajadora social avanzó, ingresando algo en su teléfono. Señor Dane, estoy documentando esto. Fue contactado como protocolo de emergencia, pero basado en su comportamiento y las notas previas de urgencias. Estoy escalando esto a seguridad del hospital y las fuerzas del orden. Mark soltó una carcajada. ¿Crees que me importa tu portapapeles? Esa niña es mi hijastra. La he alimentado, la he vestido. Tengo todo el derecho sobre ella. ¿Tiene usted antecedentes penales?, respondió la trabajadora social. ¿Tiene informes médicos que muestran moretones inexplicables? ¿Tiene un patrón de coerción? Clare se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses, quizás años, cayeron de golpe. La hacía pararse en las esquinas, sollozó. En la nieve con letreros. La gente creía que recaudaba fondos para la escuela, pero no era así. Intenté detenerlo. Lo intenté, pero cada vez que lo hacía, él. Su voz se quebró. Mark se volvió hacia ella con un gruñido. ¿Ahora quieres contar cuentos, eh? Antes de que pudiera dar otro paso, llegó la seguridad del hospital. 2 agentes, firmes pero profesionales. Señor, necesita venir con nosotros. Es mía, gritó Mark mientras lo sujetaban. Esa mocosa me debe.
No pueden quitarme lo que es mío. Mientras lo sacaban a la fuerza, se retorció para fulminar a Isen con la mirada. Está cometiendo un error. ¿Cree que sabe lo que es mejor para ella? Volverá arrastrándose cuando tenga hambre. Isen no se inmutó. Simplemente le miró a los ojos y dijo, frío y seguro, obsérveme. El pasillo volvió a quedarse tranquilo. Clare se hundió en su almohada, sollozando con más intensidad. El miedo que había envuelto su pecho durante años comenzó a aflojarse, pero no se fue. Todavía no. Isen volvió a mirar por el pasillo. Pensó en Nora, todavía dormida, todavía temblando bajo sus mantas de hospital. Pensó en el abrigo, la receta, la fragilidad del calor en un mundo que dejaba que hombres como Mark se llamaran a sí mismos protectores. Caminó de vuelta a la habitación de Nora. A través del cristal, ella se agitó, los ojos abriéndose apenas. Por un segundo, su mirada se cruzó con la de él. No sonrió. No frunció el ceño, pero tampoco apartó la vista. No era todavía confianza, pero tampoco era miedo. Eso era algo. El pasillo del hospital se sentía extrañamente hueco después de que los gritos de Mark se desvanecieran por el corredor. El repentino silencio era casi desorientante, como si el edificio mismo hubiera exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. Clare yacía temblando en su cama, una mano presionada contra el pecho como si intentara evitar que su corazón se desmoronara completamente. Isen se quedó allí un momento, sin saber si hablar o darle espacio. Pero luego los dedos de Clare se curvaron débilmente hacia él, apenas un gesto, casi imperceptible, y él se acercó, suavizando la voz para que no se sobresaltara. Él no puede acercarse a ustedes de nuevo, dijo. Se lo prometo. Clare asintió entre lágrimas, pero el movimiento se parecía menos al alivio y más a una persona que había olvidado cómo aceptar la seguridad. La trabajadora social permaneció con ella, haciendo preguntas cuidadosas, documentando todo, hablando en un tono que equilibraba el profesionalismo con la compasión. Isen escuchó, cada detalle cosiéndose más profundamente en él. Cada moretón, cada cita perdida, cada noche que Nora había pasado afuera en el frío mientras su madre yacía en cama luchando contra el dolor en el pecho. Para cuando seguridad del hospital informó por radio que la policía se llevaba a Mark bajo custodia, Isen ya había hecho la llamada. Marianne Waus llegó 20 minutos después. Se movía por el servicio de urgencias con la confianza de alguien que había vivido la mitad de su vida en salas de tribunal. Su abrigo gris ondeaba detrás de ella como una capa, el cabello recogido en un moño ordenado, su maletín desgastado en los bordes pero de alguna manera más intimidante que cualquier cosa nueva. Cuando vio a Isen, no perdió tiempo en saludos. Dijiste que hay una niña en peligro y una madre que necesita protección inmediata, dijo. Señálame donde me necesitan. Isen indicó la habitación de Clare. Marianne estudió a Clare durante menos de un minuto y pareció absorber todo. La fragilidad, el miedo, el agotamiento que venía de librar batallas sin fuerzas para golpear. Señora Hall, dijo Marianne con suavidad, estoy aquí para ayudarla a usted y a su hija. Voy a hacerle algunas preguntas difíciles, pero nada de esto es su culpa. Ni un solo pedazo. ¿Entiende? Clare se secó los ojos, temblorosa pero intentándolo. Traté de protegerla, susurró. Pero mi corazón sigue fallándome. No puedo trabajar. No puedo levantar cosas pesadas. Mark decía que no tenía opción. No tenía a nadie de su lado, respondió Marianne. Eso cambia esta noche. Sacó documentos de su maletín, formularios de órdenes de protección de emergencia, declaraciones juradas, peticiones de custodia temporal. Entrevistó a Clare cuidadosamente, verificando visitas previas a urgencias, anotando cada incidente donde el personal había registrado preocupaciones. Solicitó las grabaciones de seguridad del arrebato de Mark, hizo copias de los archivos médicos y habló con las enfermeras de turno.
Isen la observó trabajar, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Fe. Fe en los sistemas, en la ley, en las personas que todavía creían en hacer lo correcto por las razones correctas. Para cuando la policía regresó con papeles confirmando el arresto de Mark, Marianne tenía todo en movimiento. No se podrá acercar a menos de 50 metros de ninguna de las dos, le dijo a Isen. Pero también necesitamos movernos rápido en el aspecto médico. La condición cardíaca de su madre es grave. Isen asintió. Ya había hablado con cardiología. Se acercó al cardiólogo de guardia, un médico experimentado con ojos cansados y una manera gentil de hablar. Hagan las pruebas, dijo Isen. Hagan la cirugía. Lo que necesite, háganlo ahora. Yo me encargo del costo. El médico parpadeó, sorprendido. Señor Cole, estos procedimientos son costosos. Podemos intentar agilizar. No, dijo Isen con firmeza. No intente. Hágalo. Cárguelo a mi cuenta personal. No quería que el cuidado de Clare se convirtiera en otra ficha de negociación en una sala de juntas. Esto no era un comunicado de prensa benéfico. No era una deducción de impuestos. No era un titular. Era una promesa hecha a una niña que había regalado su única protección para que su hija pudiera sobrevivir. El médico asintió y se apresuró a reunir al equipo quirúrgico. Cuando vinieron a llevar a Clare al quirófano, Nora acababa de calentarse lo suficiente para incorporarse. Vio la camilla, vio el rostro pálido de su madre, y el pánico irrumpió en sus rasgos. Se lanzó de la cama, el suero jalando su mano, los pies tropezando en el suelo frío. «Mamá», gritó. Una enfermera la atrapó justo a tiempo, sosteniéndola. Clare extendió la mano débilmente, los dedos rozando el cabello de su hija. «Mamá, no te vayas», susurró Nora, el aliento temblando. «Por favor, no me dejes. Seré buena. Trabajaré más. Haré lo que él diga. Solo no te vayas». Clare se quebró. Cada muro que había construido, cada mentira que se había dicho a sí misma para sobrevivir se derrumbó de una vez. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras tomaba el rostro de Nora entre sus manos temblorosas. «No, mi niña», susurró. «Esto no es así. Voy a mejorar. Te lo prometo». Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en la de Nora. «Si te cansas, cargaré el frío por las dos. Solo espérame. ¿Está bien? Volveré». Nora sollozó en la bata del hospital de su madre mientras las enfermeras la separaban suavemente. Isen se quedó cerca, el corazón doliendo con el peso del miedo de una niña. Un miedo construido con demasiadas noches de incertidumbre. Demasiados días de que le dijeran que su valor dependía de lo que podía ganar, no de quién era. La cirugía duró horas. Isen se negó a irse. Isabella dormía acurrucada en dos sillas juntadas, su pequeña mano descansando sobre la manta de Nora como si montara guardia. Nora no durmió. Permanecía rígida en su silla, los ojos fijos en las puertas que conducían al ala de quirófanos, las rodillas apretadas, la respiración irregular cada vez que resonaban pasos en el corredor. Isen les leía de un libro infantil que encontró en la sala de espera. Su voz era firme y tranquilizadora, pero cada vez que su teléfono vibraba con mensajes de la junta, su mandíbula se tensaba. ¿Dónde estás? Te necesitamos. El acuerdo no se mantendrá si no apareces. Silenció cada llamada. Cuando el cirujano finalmente emergió, quitándose la mascarilla, Isen se puso de pie tan rápido que las patas de la silla rasparon el suelo. Nora se aferró a la mano de Isabella. Isabella se aferró a la de ella. «Lo logró», dijo el médico. «La obstrucción era grave, pero pudimos repararla. Necesitará tiempo de recuperación y cuidados consistentes, y estará frágil por un tiempo. Pero ahora tiene una oportunidad real.
Nora inhaló bruscamente, un pequeño y frágil jadeo de esperanza. Era la primera vez que Isen veía sus hombros elevarse en lugar de encogerse hacia adentro, pero la esperanza no borraba el miedo. Esa noche, Isen organizó una habitación de recuperación privada y tranquila para Clare y una pequeña habitación junto a la de ella para Nora. La enfermera llevó a Nora a una cama recién hecha con mantas suaves, colores cálidos en las paredes, una pequeña lámpara con forma de luna. Era más comodidad de la que había visto en años. Pero cuando la enfermera se retiró con una sonrisa gentil, Nora no se subió a la cama. Se deslizó al suelo, se acurrucó en el rincón, los brazos alrededor de las rodillas, los ojos fijos en la puerta. Isen la encontró así cuando fue a verla más tarde. La habitación estaba tranquila. La lámpara con forma de luna brillaba suavemente, proyectando su pequeña silueta contra la pared. No levantó la vista cuando él entró. «La cama es para ti», dijo en voz baja, agachándose para no parecer imponente. Nora sacudió la cabeza. «Los rincones se sienten más seguros», susurró. «Nadie puede ponerse detrás de ti en un rincón». Las palabras lo atravesaron, limpias y devastadoras. Ya no tenía frío. Pero todavía vivía como si el calor pudiera ser robado en cualquier momento. Isen se quedó allí con ella, sin tocarla, sin apresurarla, solo dejándole saber con su presencia que alguien finalmente se interponía entre ella y el frío. Y mientras la observaba hundir la cabeza entre las rodillas, comprendió algo con absoluta claridad. Habían eliminado al monstruo de su vida. Habían reparado el corazón de su madre. Pero el frío dentro de esta pequeña niña, el tipo que ninguna manta podía calentar, tardaría mucho más en sanar. Cerca del amanecer, cuando Nora finalmente se desplomó sobre su almohada y Clare dormía bajo la atenta vigilancia de monitores y máquinas. Isen salió del hospital hacia un cielo color acero sin pulir. Condujo a casa para una ducha rápida y una camisa limpia, el olor antiséptico todavía adherido a su cabello. Y la imagen de una niña acurrucada en un rincón alojada en algún lugar profundo de su pecho. Luego giró el auto hacia la torre de cristal que de repente se sentía más fría que cualquier calle invernal. La luz de la mañana se filtraba lentamente por las persianas de la oficina de Isen, suavizando las líneas agudas de los rascacielos afuera y bañando los reconocimientos enmarcados en su pared con una neblina suave. Debería haber sido tranquilizador. No lo era. La sala de juntas al otro lado del pasillo zumbaba con una tensión tan densa que se podía sentir a través del cristal. Los asistentes susurraban, los teléfonos vibraban en rápidos y nerviosos pulsos. Y aunque Isen había llegado temprano, esperando un momento de quietud para recobrar la compostura. El silencio era imposible en un edificio donde todo dependía de que él apareciera exactamente como se esperaba. Ya no se sentía como ese hombre. La noche en el hospital persistía detrás de sus ojos cada vez que parpadeaba. Nora acurrucada en el rincón, Clare pálida e inconsciente en recuperación. Isabella dormida en una silla con la mano descansando protectoramente en la manta de Nora. Era extraño cómo podían cambiar las prioridades en una sola noche. Un momento había estado cerrando una fusión de miles de millones. Al siguiente había estado sentado en suelos de linóleo leyendo libros ilustrados bajo luces fluorescentes. Y de alguna manera esto último se había sentido más significativo que cualquier cosa que había hecho en años. Sonaron golpes en su puerta. Su asistente apareció, los hombros tensos. «Lo están esperando», dijo. Dr. Lyne no está de humor paciente. Isen exhaló una vez, lento y controlado, luego ajustó su corbata. «Terminemos con esto». La sala de juntas era un estudio en poder corporativo. Ventanas del suelo al techo, mesa de madera pulida, una docena de hombres y mujeres en trajes impecables. Pero hoy la sala se sentía hostil. Dr. Lyne estaba sentado a la cabecera, la mandíbula cuadrada apretada, los ojos agudos detrás de gafas sin montura. No se puso de pie para saludar a Isen. Nadie lo hizo. «Co»,
dijo Víctor, la voz cortante. Tenemos un problema. Isen tomó su asiento. Sé que el socio de la fusión está reconsiderando. Lo manejaré. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Manejarlo? Isen, abandonaste la negociación final. Nuestro mayor inversor se sintió insultado. Los europeos amenazan con retirarse completamente. Y todo porque desapareciste anoche. Isen sostuvo la mirada de Víctor con calma. Mi hija estaba en el hospital. Y aparentemente, dijo Víctor, con los labios apretándose, también estaba siendo el héroe de alguna niña callejera. Un murmullo bajo recorrió la mesa. La mandíbula de Isen se tensó. Ella salvó la vida de mi hija. Víctor agitó una mano desdeñosa. Lamentamos la situación, de verdad, pero los asuntos personales no pueden interrumpir las obligaciones corporativas. Usted es el director ejecutivo de una marca multinacional. Su deber es para con los accionistas, no con niños abandonados. Las palabras aterrizaron como hielo. Isen sintió que algo dentro de él cambiaba. No se quebraba, sino despertaba. Estaba exactamente donde necesitaba estar, dijo en voz baja. Víctor se burló. ¿Está planeando adoptar a esta niña también? ¿Usar fondos de la empresa para salvar a cada alma desafortunada de Boston? No, respondió Isen, la voz todavía firme. Pero usé mi propio dinero para salvar a su madre. Y dejé el acuerdo porque mi hija se estaba muriendo en la nieve. Si espera que me disculpe por eso, está equivocado. Varios miembros de la junta miraron hacia otro lado, incómodos. Víctor no. Está emocionalmente comprometido, dijo. Esta fusión es esencial. Si la perdemos porque no pudo separar los negocios del sentimiento, su posición puede estar en peligro. Isen dejó que el silencio se extendiera. Luego habló, la voz baja pero cruzando la sala. Si proteger la vida de un niño amenaza a la empresa, entonces no somos una empresa que vale la pena construir. Víctor se tensó. ¿Entonces los elige a ellos sobre esta junta? Isen se reclinó en su silla. Elijo lo correcto. Y si eso nos cuesta esta asociación, que así sea. Reestructuraremos los términos del acuerdo. Renegociaré directamente con el equipo europeo, incluso si eso significa alejarnos y encontrar un mejor socio. Está cometiendo un error, dijo Víctor. Quizás, respondió Isen. Pero al menos será mío. La reunión cambió después de eso, algunos miembros de la junta intercambiaron miradas. Otros asintieron sutilmente como si aliviados de que alguien finalmente hubiera dicho en voz alta lo que la ética demandaba. Pero Víctor terminó con una advertencia. Si las acciones caen, esta conversación no ha terminado. Isen salió de la sala agotado, pero extrañamente firme. Por primera vez en años, sentía que estaba parado sólidamente en algo real. De vuelta en el hospital, Clara estaba despierta, recostada contra almohadas, el rostro pálido pero viva. Cuando Isen entró silenciosamente, ella le dedicó una pequeña sonrisa agradecida. Mi corazón ya no se siente como un martillo en el pecho, dijo en voz baja. Se siente estable. Eso era lo que queríamos, respondió Isen. Descanse, sánese. Todo lo demás puede esperar. En la habitación contigua, Nora estaba sentada en la cama, las piernas cruzadas, el mentón apoyado sobre las rodillas. Isabella estaba a su lado, dibujando en un cuaderno de bocetos. Los crayones estaban esparcidos por todas partes. Levantó la vista cuando Isen entró. Papá, mira, dijo Isabella, mostrando un dibujo. 4 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un cielo lleno de pequeños copos de nieve. Una figura más alta con cabello marrón garabateado. Somos nosotros, y este es el abrigo de Nora. Lo hice rojo para que todos sepan que es mágico. Los ojos de Nora se desplazaron hacia él, luego volvieron abajo, pero el temblor en sus hombros había disminuido.
Isen se agachó para quedar al nivel de ellas. Es un dibujo hermoso, cariño. Isabella sonrió radiante. Nora no sonrió, pero su mirada se suavizó. Más tarde, una terapeuta se reunió con Nora, de habla suave, paciente, experimentada con el trauma. La sesión comenzó con preguntas sencillas. ¿Tienes hambre? ¿Tienes calor? ¿Te sientes segura ahora? Nora respondió con más asentimientos que palabras. La sanación no era lineal. No era rápida, pero había comenzado. Por la noche, Isen la visitó de nuevo. Llamó suavemente a la puerta de Nora antes de entrar. Ella estaba sentada en la cama esta vez, no en el rincón, aunque su espalda todavía rondaba cerca de la pared como si necesitara la tranquilidad. Traje algo, dijo en voz baja. Sostuvo un pequeño conejito de peluche, sus orejas caídas, su pelaje un gris tranquilizador. Isabella quería que lo tuvieras. Dijo que es muy bueno haciendo guardia. Nora vaciló, los ojos moviéndose del juguete a él. Luego lentamente extendió la mano y lo tomó. No le dio las gracias, no verbalmente, pero la manera en que sostuvo el conejito cerca dijo suficiente. Más tarde, mientras Isen regresaba al estacionamiento, pasó por un titular enmarcado colgado en la pared del corredor. Ethan Cole, el hombre que redefinió el lujo. Se detuvo. Luego miró el dibujo que Isabella había deslizado en el bolsillo de su abrigo. 4 figuras de palitos tomadas de la mano, nieve cayendo suavemente a su alrededor. Cerró los ojos, exhalando profundamente. Por primera vez, la definición de lujo se sentía diferente. No telas, no etiquetas de precio, no acuerdos, fusiones o salas de juntas, sino momentos como este. Momentos donde el calor era algo compartido, no comprado. Momentos cuando alguien pequeño y asustado elegía volver a confiar. Al salir hacia el frío de la tarde, Isen se dio cuenta de que llevaba algo nuevo dentro de él, un propósito que no sabía que le faltaba. Años después, el invierno volvió a Boston lentamente, como si probara la fortaleza de la ciudad antes de instalarse del todo. Para entonces, Mark Danner ya no era una sombra al borde de sus vidas, sino un nombre archivado en registros judiciales y registros penitenciarios. Marianne todavía enviaba actualizaciones ocasionales al principio, una condena por poner en peligro a un menor y asalto, una sentencia al norte del estado. Órdenes de no contacto renovadas sin objeción. Con el tiempo, incluso esos avisos dejaron de llegar. Y el único lugar donde su nombre volvía a surgir era en la gratitud silenciosa que Clare susurraba por las noches por el día en que finalmente fue eliminado de su historia. La nieve cubría los tejados y suavizaba los bordes de las calles. Pero dentro de la casa de Isen, una casa que alguna vez había parecido un museo con techos altos y demasiado silencio, el calor vivía en cada habitación ahora. No solo el calor físico de chimeneas y radiadores, sino el suave zumbido de la familia, pasos corriendo por el pasillo, risas derramándose desde la cocina. El suave murmullo de conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche. Habían pasado años desde la noche en que Isabella se adentró en la nieve y conoció a la niñita que cambió todas sus vidas. Años. Y sin embargo el recuerdo permanecía nítido, como algo grabado suave pero permanentemente en sus corazones. Esta noche, la casa vibraba de movimiento. Los voluntarios llevaban cajas por la sala. Los niños se probaban abrigos donados frente al espejo. Clare estaba cerca de la entrada con un portapapeles, dirigiendo el drive anual Manos Cálidas, Corazones Cálidos, un evento que ella y Isen crearon a través del Fondo Ángel de la Nieve. Construido desde la historia que casi los había destrozado. El aroma de canela y clavo flotaba desde la cocina, donde Isabella, ahora con 9 años, todos ojos brillantes y confianza, ayudaba a acomodar tazas de chocolate caliente. Nora, mayor también, estaba junto al perchero ajustando el cuello del parker donado de un niño pequeño, el cabello cayendo en suaves ondas alrededor de sus hombros.
Se había convertido en una presencia tranquila y firme en la casa, portándose con una gracia nacida de la supervivencia y la transformación. Pero de vez en cuando creía que nadie la observaba, pasaba la mano por las costuras de su nuevo abrigo, como si comprobara que realmente era suyo para quedarse. Isen se detuvo al pie de las escaleras, absorbiéndolo todo, el ruido, el calor, la vida pulsando por habitaciones que alguna vez resonaban con el vacío. Solía caminar por estos pasillos, escuchando solo sus propios pasos. Ahora escuchaba pertenencia. Su mirada se desplazó hacia la caja de sombra enmarcada que colgaba sobre la mesa de entrada, el abrigo original de Nora. Cuidadosamente limpiado, pero todavía un poco desgastado, las costuras torcidas, un puño deshilachado lo suficiente para recordar el invierno que casi se la llevó. Dentro del marco, debajo del abrigo, una placa de latón rezaba, para la niña que cargó el frío para que otra niña pudiera vivir. Los invitados a menudo se detenían a leerla. Sus expresiones cambiando hacia algo suave y reverente. Pero esta noche, mientras el caos de la velada fluía y refluía, Isen se encontró mirando no el abrigo, sino el reflejo de la niña a quien alguna vez perteneció. Nora levantó la vista brevemente desde el otro lado de la sala y lo sorprendió mirando. Puso los ojos en blanco con una sonrisa tímida, una expresión que habría sido imposible para ella años atrás. Isen le devolvió la sonrisa, maravillándose en silencio de la distancia que había recorrido. En la cocina, la voz de Clare se elevó por encima del bullicio. «Isen, ¿puedes ayudarme con estas cajas?» Entró y la encontró luchando con una pila de bufandas de invierno dobladas. Estaba más saludable ahora, todavía delicada, todavía necesitando chequeos regulares, pero más fuerte. Tenía color en las mejillas, firmeza en el paso, y risas que llegaban más fácilmente estos días. Lo miró con una sonrisa que llevaba años de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos había apresurado a nombrar. «Estos niños nos están comiendo la despensa», bromeó, señalando hacia el grupo de voluntarios asaltando la bandeja de galletas. «Bien», dijo Isen, tomando una caja y levantándola sin esfuerzo. Esta casa necesitaba ruido. Ella lo observó un momento antes de hablar de nuevo. «Sabes, solía preguntarme qué nos habría pasado, a mí y a Nora, si no hubieras encontrado ese papel de prescripción en su abrigo». Isen sacudió la cabeza. «No me des demasiado crédito. Nora salvó a Isabella. Tú salvaste a Nora. Yo solo aparecí donde se me necesitaba». Clare se acercó, bajando la voz. «Isen, no solo apareciste. Luchaste por nosotras. Luchaste cuando éramos demasiado débiles y demasiado asustadas para luchar nosotras mismas». Por un momento, el mundo fuera de la cocina se difuminó en un zumbido distante. Isen dejó la caja y se apoyó contra el mostrador, estudiando su rostro. No el agotamiento que había visto por primera vez en esa cama de hospital, no el miedo, sino la resiliencia. La profundidad. Una fuerza tranquila y firme. «Comenzamos como 3 personas tratando de no congelarnos», dijo suavemente, la verdad de ello asentándose en el aire entre ellos. «En algún momento me di cuenta de que esto se siente como un hogar». Los ojos de Clare se calentaron, brillando de una manera que le recordaba a la luz de las velas. «El hogar no son paredes, Isen. Es quien se interpone entre tú y el frío». Sintió que algo se movía dentro de él. Luego un suave y cierto clic, como una cerradura girando. La casa, antes solo una estructura, ahora cargaba el peso del significado. Y Clare, antes una extraña luchando por respirar y dignidad, se había convertido en algo más de lo que jamás había esperado. Su momento tranquilo se rompió cuando Isabella y Nora irrumpieron en la cocina sin aliento con energía. «Papá», llamó Isabella. «Tienes que ver esto». Nora ayudó a Tommy a elegir un abrigo, y él la abrazó. Y luego no podía dejar de abrazarla. Y Nora gruñó. «Tienes 6 años. Los niños de 6 años abrazan cualquier cosa que se mueva».
pero sus mejillas se ruborizaron con tímido orgullo. Isen se rió. Vamos a ver. Regresaron a la sala donde un niño pequeño con un abrigo rojo nuevo giraba en emocionados círculos antes de lanzarse hacia otro abrazo alrededor de la cintura de Nora. Ella se congeló por un segundo dividido, luego lentamente, cuidadosamente, se permitió devolver el abrazo, los brazos envolviéndolo en un gesto que alguna vez la habría aterrorizado. Clare la observó con lágrimas formándose, aunque parpadeó rápidamente. No de tristeza, sino de asombro. La sanación había llevado años, no fue un camino recto, no fue sin retrocesos. Pero estaba aquí ahora, presente en los momentos más simples. Mientras el evento llegaba a su fin, los invitados se filtraban hacia afuera con agradecidas sonrisas, y los voluntarios empacaban las últimas cajas. La nieve comenzó a caer de nuevo afuera, tranquila y constante, cubriendo las ventanas con delicada escarcha. Nora e Isabella estaban sentadas juntas en el sofá, las piernas dobladas bajo una manta compartida, todavía charlando sobre tallas de abrigos y niños graciosos. Isen estaba parado en el umbral observando a las dos niñas, una cuya vida dio, una que la salvó, observando a Clare empacar la última bolsa de donación con eficiente practicidad. Observando su hogar estirarse y respirar a su alrededor como algo vivo. Miró una vez más el abrigo enmarcado, no como una reliquia de la tragedia, sino como un símbolo de transformación, de lo que la bondad, el valor y las segundas oportunidades podían construir. Las luces se atenuaron, las risas se suavizaron, y la única verdad que importaba se asentó en el silencio. No arreglaron el mundo entero. Nunca pudieron. Pero no tenían que hacerlo, porque en una noche cargada de nieve, una niña pobre regaló su único abrigo y un hombre que lo tenía todo finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico.